¿Qué tal, familia, amigos, amigas? Sean bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver un tema que se titula Paz en medio de la tormenta. Para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y vamos a leer del verso 35 en adelante. Y dice así: Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», le gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «¡Silencio! ¡Cálmense!». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas lo obedecen». ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que los vientos y las olas, el mar, lo obedecen? Este hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Dios mismo encarnado, Dios hecho carne, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que vive y habita dentro de cada uno de nosotros. Él es el único y trino Dios. Ese es este hombre. Y aquí Dios nos está mostrando, ¿verdad?, cómo se vive una tormenta, cómo se pasa una tormenta, ¿verdad? Y vamos a imaginarnos la historia. Si tú puedes checar con calmita ahí en tu casa, puedes leer todo el capítulo 4 del Evangelio de Marcos y te vas a dar cuenta que Jesucristo desde el inicio empieza a enseñar con parábolas al pueblo, a la gente, a las multitudes. Y los discípulos estaban ahí con Jesucristo. Ellos escucharon cómo Dios les enseñó la parábola del sembrador. Luego les enseñó la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza y muchas parábolas. Y dice ahí la palabra de Dios que sin parábolas no les hablaba, que todo era con parábolas, ¿verdad? Pero que a sus discípulos, cuando estaban ya a solas, les explicaba qué significaban esas parábolas. Dios tiene una relación muy especial con sus hijos, con sus discípulos. Y tú, familia, amigo, amiga que nos estás viendo, si ya te diste la oportunidad de creer en Jesucristo, si ya te diste la oportunidad de escuchar el Evangelio, de aceptar a Cristo en tu corazón, tú eres un hijo o una hija de Dios. Y quizá ha llegado el momento que tomes una decisión, ¿verdad? ¿Voy a seguir a Jesús o me voy a conformar con nada más ver y escuchar? Aquí está la invitación, ¿verdad? Aquí está la invitación para que conozcamos más de Dios, para que sigamos a Dios, ¿verdad? Yo te voy a invitar, familia, amigo, amiga, que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Yo te invito a que todos los días leas un poquito de la palabra de Dios, un capítulo al día. Si no tienes una iglesia donde te reúnas a escuchar de la palabra de Dios, yo te invito a la iglesia donde yo me reúno. Todos los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana hay reunión. Está cerquita, ¿sabes? Si vives aquí en la Ciudad de México, te queda perfecto. Está a media calle del Metro Tacubaya, en Tordo número 19. Apúntalo, Tordo número 19, a media calle del Metro Tacubaya. Domingos 9 y 11 a.m. son las reuniones. Ahí nos veremos, ahí nos encontraremos. Si tú quieres asistir a una iglesia, eres bienvenido. Y bueno, vamos a ver la historia. Jesucristo está enseñándole a sus discípulos, ¿verdad? Les está enseñando por parábolas, aunque a solas les explicaba qué significaban estas enseñanzas. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, sus hijas, aprendamos a conocerle de una forma íntima, de una forma personal. Y estamos viendo un tema, ¿verdad?, que se titula Paz en medio de la tormenta. Dice así el verso 35, al atardecer, ya cuando se iba a oscurecer, el Señor Jesucristo dijo: crucemos al otro lado del lago, ¿verdad? Recordemos que Él estaba en una barca
estaba enseñándole al pueblo, a las multitudes, y él dijo una palabra. Y pon mucha atención, yo te voy a invitar a que te concentres en esta palabra que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Acuérdate de esa palabra, crucemos. ¿Qué siguen después? Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Entra Jesucristo a la barca, se suben sus discípulos, los íntimos de Jesús, y entonces van rumbo al lago, ¿verdad? Dice, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Fíjense, Jesucristo va en la barca, ahí van los discípulos, y entonces pronto, casi enseguidita de que entraron, pronto empezó a llover. Empezó una tormenta, aquí dice, una tormenta feroz, y olas se levantaban, ¿verdad? Y entraban a la barca, de tal modo que la barca se estaba llenando de agua. ¿Y qué hicieron los discípulos? Vamos a ver, aquí nos dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Fíjate qué tan fuerte estaba la tormenta que estos discípulos de Jesucristo fueron a despertar al Señor, a su Maestro, ¿verdad? Lo despiertan y le dicen, ¿qué no te importa que nos ahoguemos? Pon mucha atención en la palabra de los discípulos. ¿Que nos ahoguemos? ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿Qué había dicho Jesucristo? Crucemos al otro lado del lago. Jesucristo ya había dado la indicación, crucemos. Y estos discípulos, cuando vino la tormenta, cuando vinieron los truenos, ¿verdad? Cuando vinieron los vientos fuertes, cuando el agua empezó a azotar contra la barca y empezó a meterse el agua, no supieron qué hacer. No supieron qué hacer y creyeron que se iban a ahogar. Ellos pensaban que se iban a ahogar. Pero ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Jesucristo estaba dormido. Y bueno, aquí nos muestra la humanidad de Jesucristo, ¿verdad? Él era un hombre como tú y como yo. Claro que Él nunca pecó, ¿verdad? Nosotros sí somos pecadores de nacimiento. Pero Jesucristo era un hombre que se cansaba, que se fatigaba. Y si lees todo el capítulo 4 de Marcos, te vas a dar cuenta que estuvo enseñando, estuvo predicando, estuvo haciendo la obra que Dios le había encomendado, ¿verdad? Obviamente que estaba cansado, estaba fatigado. Él estaba dormido, con su cabeza recostada en una almohada. Pero Él no se despertó. Jesucristo no despertó hasta que lo fueron a despertar, ¿verdad? ¿Por qué estaba dormido Jesucristo? ¿Qué acaso no tenía cuidado de sus discípulos? Para nada. Lo que pasa es que Jesucristo dijo, crucemos al otro lado del lago, ¿verdad? Crucemos del otro lado del lago. Él sabía que iban a llegar al otro lado. Él dijo, crucemos. Él ya había dado la indicación. Y sabes, quizá en nuestra vida en alguna ocasión tú has sentido, ¿verdad? Que Dios te dio una promesa, que Dios te dijo una palabra, y tú cuando la recibiste gozoso, ¿verdad? Esa es palabra de Dios para mi vida, yo creo esa promesa, pero con el pasar del tiempo quizá te has dado cuenta, híjole, pues yo creo que Dios no está completamente conmigo, creo que estoy solo, creo que a Dios ya se le olvidó que estoy aquí, y a veces podemos pasar una tormenta, familia, amigos, amigas, podemos pasar tormentas a veces creyendo que estamos solos cuando no es así, cuando Dios está con nosotros, cuando Jesucristo vive y mora dentro de nosotros, así lo dice su palabra. Cuando decidiste creer en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, cuando aceptaste ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, que te llevó a reconciliarte con el Padre, Él dijo en su palabra, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, les enviaré un Consolador que estará con ustedes. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de ti, mora dentro de mí, y el Espíritu Santo es Dios, familia. Acuérdense, el Espíritu Santo es Dios, de tal manera que Dios habita dentro de cada uno de los que hemos creído en Él. Pero a veces pasamos las tormentas creyendo que estamos solos, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de que Dios va con nosotros, y así le pasó a los discípulos. Jesucristo iba en la barca. Ellos quizá de momento empezaron a ver las fuertes olas, ¿verdad?
se cerró el cielo, obviamente, ¿verdad? Cuando una tormenta llega, se cierra el cielo, no hay luz. Obviamente se puso todo oscuro. El agua cayendo, imagínate la escena, el agua cayendo a todo lo que da, ¿verdad? Truenos, relámpagos. Dice que era una tormenta feroz. Y se empezaron a levantar las olas de tal modo que se inundaba la barca. Y ellos pensaron en algún momento que se iban a ahogar, que se iban a morir. De tal manera que van corriendo a despertar a Jesucristo, ¿verdad? Y le dicen, ¿qué no te das cuenta? ¿No te preocupa? ¿No te importa que nos ahoguemos? Gritándole, ¿verdad? ¿Qué pasa en nuestra vida, familia, amigos, amigas? ¿Qué pasa en nuestra vida que a veces creemos que estamos solos? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cuál es la tormenta que en este momento tú sientes que ya el agua la traes hasta acá, hasta el cuello y que te estás ahogando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu tormenta? Hoy Dios quiere, familia, que aprendamos a tener paz en medio de las tormentas. Paz en medio de la tormenta. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se solucionó esto? Recordemos que los discípulos creyeron que se iban a morir. Fueron a despertar a Jesucristo y Jesucristo les dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento. Fíjate, el viento estaba escandaloso, el viento, ¿verdad? Escandaloso y fuerte todo lo que daba. Y Jesucristo lo reprende. Jesucristo le habla al viento. Y en nuestra mente no alcanzamos a comprender por qué le habló al viento, familia. ¿El viento tiene oídos? ¿Por qué le habló? ¿Por qué le habló? Porque nosotros, recordemos que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y el Espíritu Santo es Dios. Nosotros podemos hablar a esas circunstancias duras, difíciles que estamos viviendo. Ahí el viento estaba fuerte, tremendo, y Jesucristo le dice, cálmate, estate quieto, deja de soplar, ¿verdad? Lo reprende. No corras más de aquí para allá, estate en paz. Y luego le habla al mar, le habla al lago, le habla a las olas que se levantaban, ¿verdad? Y dice que reprendió al viento y dijo a las olas, ¡silencio! ¡Cálmense! De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Jesucristo le habló al viento. Jesucristo le habló a las olas, al mar, al agua, ¿verdad? Al lago. Jesucristo nos está dando una enseñanza aquí tremenda. Hay que reprender cualquier situación difícil que se presente en tu vida, que se levante en tu vida. Y no, esto no es de estar locos. ¿Cómo le podemos hablar al viento? ¿Cómo le podemos hablar ahí al agua para que se calme? ¿Sabes? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, en una época de lluvias, nosotros queríamos jugar. Había estado lloviendo casi toda la semana y de repente salió un poquito el sol y empezamos a jugar ahí mi primo y yo, y de repente empezó otra vez a nublarse muy fuerte y empezaron los truenos. Y yo recuerdo, familia, que mi primo Héctor, saludos para Héctor Zaragoza, recuerdo que él me dijo, vamos por un cuchillo a casa de mi abuelita y vamos a cortar las nubes para que se separen y para que ya no llueva. Eso lo hacen allá en el pueblo de mi papá. Y yo como niño, obviamente como un niño le creí, ¿verdad? Y fuimos a casa de mi abuelita y él sacó un cuchillo de ahí, yo saqué otro cuchillo y nos paramos ahí en medio de la azotea donde jugábamos y empezamos a hacer con el cuchillo ahí cortes supuestamente nosotros a las nubes, ¿verdad? ¿Y sabes qué pasó, familia? Las nubes se separaron. Dejó de llover, o esa tormenta que se avecinaba se dispersó. Y yo recuerdo que yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Porque dije, ¿cómo sucedió? En mi mente de niño obviamente no supe qué pasó, pero lo creí en mi mente, en mi corazón, lo que me había dicho mi primo. Y sucedió, ¿verdad? Surtió efecto, familia. Bueno, pues es algo parecido. Pongo esto como ejemplo porque Dios nos está diciendo, háblale a las circunstancias duras y difíciles de tu vida, repréndelas, échalas fuera. Quizá
Quizá tú tienes algún matrimonio, en tu matrimonio hay problemas, hay dificultades, quizá te estás divorciando, quizá ya están en el juicio, ¿verdad?, de divorcio. Bueno, pues tú puedes reprender eso. Si tú amas a tu esposo, si tú amas a tu esposa, amas a tu pareja y quieres permanecer con él, con ella, reprende cualquier enojo, cualquier división, ¿verdad? Y tú puedes decirlo, obviamente, primero poniéndonos en manos de Dios, ¿verdad? Ahí en nuestra recámara, en un lugar donde podamos platicar con Dios, ponernos de rodilla humildemente, obviamente, y pedirle, ¿verdad? Dios, ayúdame, Señor. Estoy pasando por situaciones duras y difíciles en mi matrimonio, Padre. Yo quiero permanecer unido a mi esposa, a mi esposo. Yo te pido que tú reprendas, Señor, toda esta situación de divorcio. Yo no la quiero enfrentar, Padre. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, y quiero estar con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo hasta que la muerte nos separe. ¿Verdad? Te pones en manos de Dios, le pides la ayuda y en ese momento te pones de pie y reprendes, ¿verdad? Toda división en mi matrimonio, te vas de mi hogar, ¿verdad? Todos enojo, celos, ira, que veo la vida de mi esposa, de mi esposo, yo los reprendo y se van de mi vida, se van de mi matrimonio. Eso lo podemos hacer, familia. Es un ejemplo de miles de circunstancias que se levantan en contra de nosotros, en contra de la familia, ¿verdad? Con los hijos, a veces los hijos están en rebeldía, están en desobediencia. Bueno, igual te pones en oración, te pones en manos de Dios, le dices que sea Él reprendiendo toda rebeldía, toda desobediencia en la vida de tus hijos, ¿verdad? Y después de encomendarte a Dios te levantas y le hablas a la rebeldía, no a tu hijo, a la rebeldía, ¿verdad? Yo te digo a ti, rebeldía, que estás en la vida de mi hijo, de mi hija, te vas fuera de la vida de mi hijo, te vas fuera de la vida de mi hija. Aquí no eres bienvenida, rebeldía, aquí no eres bienvenida a toda desobediencia que esté en la vida de mis hijos. Los reprendo y los mando fuera de la vida de mis hijos, de mis hijas. De enfermedad, familia. A veces hay enfermedad, ¿verdad? En el hogar, en la familia, pues igual nos ponemos en manos de Dios, le pedimos ayuda, que sea Él hablándole a la enfermedad a través de nosotros, a través de la voz, y nos levantamos y ahí, ¿verdad? En nuestro lugar secreto, a solas, ¿verdad? Sin que nadie nos escuche, sin que nadie nos oiga, le decimos, toda enfermedad de diabetes, por decir algo, toda enfermedad de diabetes que estás en la vida de mi mamá, yo te ato y te echo fuera de la vida de mi mamá. Vete, no eres bienvenida en la vida de mi mamá, ¿verdad? Todo cáncer que está en la vida de mi tío, de mi tía, yo los ato y los echo fuera de la vida de mi tío, de mi tía. No son bienvenidos, no los aceptamos. Recibimos la luz de Cristo, recibimos la luz de Dios. Yo te pido, Padre Santo, manda un espíritu de sanidad a la vida de mi tío, de mi tía, de mi mamá, etcétera, etcétera. Son las formas que Dios nos está diciendo cómo cruzar la tormenta, familia. Así como Jesucristo se levantó y reprendió a los vientos y reprendió a las olas y entonces vino calma, así nosotros tenemos que reprender toda situación que veamos en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con los hijos, con las hijas, en la salud, en la prosperidad igual, ¿verdad? Toda miseria que se avecina a tu hogar, que no hay trabajo, que no hay ventas, que no hay dinero, toda miseria te reprendo fuera de mi vida, toda miseria se va fuera de mi trabajo, toda pobreza económica sale de mi hogar. Yo declaro que este hogar es un hogar bendecido por Dios, que es un hogar donde se derrama la bendición de Dios. Dios nos está enseñando, familia, amigo, amiga, a reprender toda tormenta y a que tengamos paz en medio de la tormenta. ¿En qué momento llega la paz? Fíjense en qué momento llega la paz. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, ahí llega la paz. De repente, cuando menos te lo esperas, así de repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. De repente, se fueron los problemas en el matrimonio. De repente, se sanó tu tío, tu tía, tu mamá. De repente, tu hijo, tu hija abandonaron la rebeldía, la desobediencia. De repente, se fueron los celos, la amargura, el resentimiento. Desapareció el cáncer por la palabra de Dios, hablada a través
de ti, de tu boca. No es tu poder, no eres tú quien reprende, es Dios, porque Dios habita dentro de ti a través del Espíritu Santo. Pero necesita un canal para declarar la bendición, para reprender a la tormenta. Y en ese momento, familia, amigos, amigas, viene la paz de parte de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Créelo, familia, créelo. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible, dice el Señor. Y fíjate, Dios nos está diciendo ahorita, al que cree, todo le es posible. Y fíjense lo que Jesucristo le dice a sus discípulos. Lo despiertan, Él se encarga del problema, viene la paz, y entonces Jesús les dice a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? Ahorita es una pregunta para ti, familia, amigo, amiga que nos estás viendo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué no escuchaste que Jesucristo dijo, crucemos al otro lado del lago? ¿Qué no escuchas mis palabras? Si Jesucristo te acaba de decir cómo traer paz en medio de la tormenta, créelo. No tengas miedo, no tengas temor, créelo solamente. Cree solamente, Dios hace el resto. Él lo único que pide es fe. Y fíjense aquí nos dice, ¿por qué tienen miedo? Y enseguidita, ¿todavía no tienen fe? ¿Sabes? La falta de fe produce temor. La falta de fe produce miedo en la vida de aquellos que no conocen a Dios. Por eso Dios quiere que le conozcamos, familia. Él dice en su palabra, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, bendito Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, familia, que conozcamos a Dios, que conozcamos a Jesucristo, que conozcamos el poder de Dios que habita dentro de nosotros. Lo dice su palabra, Él nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es el poder de Dios. La palabra hablada. Familia, no lo dudes, no tengas temor, no tengas temor. Cuando esté la tormenta, no tengas temor. Confía en la palabra de Dios, confía en las promesas de Dios, porque Dios va a actuar a tu favor. Él dijo, crucemos, y cruzaron. Fíjense, los discípulos estaban completamente aterrados. Cuando hay tormenta en nuestras vidas, familia, nos atemorizamos, nos aterramos. Y sabes, el miedo paraliza. El miedo paraliza y a veces no nos permite hacer lo que ya sabemos hacer. Se nos olvidan las cosas que sabemos hacer porque estamos paralizados por el miedo. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban los discípulos. ¿Quién es este hombre? Ellos sabían que Jesucristo era hombre. Lo veían, lo tocaban, convivían con Él. Ellos se preguntaban, ¿quién es este hombre? O sea, están reconociendo la humanidad de Jesucristo. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Oh, bendita familia que me estás viendo, que me estás escuchando. Sé que eres un hijo de Dios, sé que eres una hija de Dios, porque Dios te acaba de decir que eres de la familia. Bendita familia eres. Fíjate lo que sucede. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 35 en adelante. Jesucristo dijo a sus discípulos, después de una jornada de trabajo, crucemos al otro lado del lago. Van, se suben a la barca y en el camino se avecina una tormenta, viene la tormenta, se levanta, los discípulos entran en pánico, Jesucristo es despertado, reprende a los vientos, reprende las olas, viene la paz, les dice el maestro, ¿por qué tienen temor? ¿Qué acaso no tienen fe? Los discípulos aterrados dicen, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Y pasamos al capítulo 5, familia. Bendita familia, bendito eres hijo, bendito eres hija. Bendita eres hija de Dios, bendito eres hijo de Dios. Pon atención, Dios te está hablando ahorita. Pon atención a esta palabra. Dice aquí en Marcos capítulo 5, entonces llegaron al otro lado. ¿Qué había dicho Jesucristo? Crucemos al otro lado.
Se atravesó una tormenta, sí hubo problemas, sí, pero se cumplió lo que Jesucristo dijo: crucemos, y cruzaron. Llegaron al otro lado, pero pon mucha atención, ¿qué sucedió en el otro lado? Dice, entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos. Era un pueblo, ¿verdad? De Gadara, se llamaban los Gadarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Fíjense, familia, cuando pasamos por una tormenta no es en balde. Jesucristo nos quiere enseñar algo. Pon atención, aquí Jesucristo les está hablando a sus discípulos. Una jornada de trabajo. Les dice, vayamos al otro lado del lago. Viene una prueba tremenda, que es la tormenta, y aprenden que hay que tener fe y hay que confiar. Llegan al otro lado, y así como se baja de la barca Jesucristo, llega un hombre endemoniado delante de Jesucristo. Y fíjense lo que pasa. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro, o sea, entre el cementerio, y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Era un hombre endemoniado. Jesucristo, después de una jornada fuerte de trabajo, entran a la barca y van al otro lado del lago a seguir haciendo la obra, fíjense, a seguir trabajando, ¿verdad? Dice aquí, día y noche vagaba este hombre endemoniado entre las cuevas, donde enterraban a los muertos, y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Imagínate a este hombre endemoniado, familia. Así te lo tienes que imaginar. Jesucristo baja de la barca y a una cierta distancia hay un hombre endemoniado que dice que vivía en los cementerios. ¿Te puedes imaginar a alguien que viva en los cementerios? Dice que lo amarraba con cadenas, con grilletes, pero era tal la fuerza que tenía este hombre endemoniado que rompía las cadenas. Con sus manos las reventaba, con su boca las jalaba y las rompía, ¿verdad? Y dice que aullaba, andaba como una bestia aullando, ¿verdad? Y dice que agarraba piedras filosas y se golpeaba y se sangraba él, ¿verdad? Y se andaba así que rasgando toda la piel. Era un hombre que estaba endemoniado. ¿Y qué crees? Jesucristo dejó el otro lado del lago para ir a visitar única y exclusivamente a este hombre que estaba endemoniado, ¿verdad? Dice aquí, cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de Jesús. ¿Quién es Jesucristo, dijimos? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Dios mismo. ¿Quién es Jesucristo? El Espíritu Santo, el único y trino Dios. Y el hombre endemoniado, cuando ve a Jesucristo, llega y se inclina delante de Dios. Todo espíritu inmundo, todo demonio, toda hueste de maldad se inclina ante el único Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo mismo. El que se inclinó, familia, fue el demonio, no fue el hombre. El hombre no conocía a Jesucristo, el hombre no sabía quién era Jesús, el demonio sí. El demonio, cuando ve a Jesucristo, se inclina delante de él y fíjense lo que dice, Se inclinó delante de él, dando un alarido, y gritó: ¿Por qué te entremetes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios saben quién es Jesucristo. Los demonios saben quién es el Hijo de Dios. Y fíjense, les dice: ¿por qué te entremetes conmigo? Jesucristo todavía no había dicho nada, ni había hecho nada, pero él ya se sentía atacado por Jesús, él ya se sentía derrotado por Jesús, ¿verdad? Y dice aquí: ¿por qué te entremetes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes, que no me tortures. Con la presencia de Jesucristo, este demonio, este espíritu inmundo, se sentía atormentado. Nada más con su sola presencia.
Se necesita la presencia de Dios en la vida de cualquier persona para que todo espíritu inmundo salga corriendo, salga volando. Aquí nos dice: te suplico que no me tortures, pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Fíjense, Jesucristo fue al otro lado del lago a atender la necesidad de un hombre que estaba endemoniado, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo reprende a este demonio. Y el demonio le contesta, ¿verdad? Le dice: ¿qué? ¿Por qué me atormentas? No me pidas que me salga de aquí, ¿verdad? Le dice: ¿por qué me atormentas? Dice entonces aquí: entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Fíjate, Jesucristo le pregunta al espíritu maligno: ¿cómo te llamas? Y el espíritu le contesta: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Había muchos demonios dentro de ese hombre. Jesucristo fue a atender a ese hombre. Jesucristo conocía y sabía de ese hombre. Y se trasladó y pasó toda una tormenta por ir a atender a ese hombre, ¿verdad? Y fíjense lo que nos dice aquí. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Los espíritus inmundos le suplicaron a Jesucristo que no los echara fuera de ese lugar, que no los enviara a un lugar lejano. Y fíjense aquí, sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso, los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Se ahogó en el agua, toda la manada, unos 2,000 cerdos. 2,000 cerdos se precipitaron, ¿verdad? Se fueron por la barranca, se podría decir, cayeron al lago. Y se ahogaron todos. Se ahogaron todos. ¿Qué había pasado antes? ¿Qué pasó con los discípulos de Cristo? Tuvieron temor. Creían que se iban a ahogar. Creían que se iban a morir. Y no sucedió, ¿verdad? Pero estos espíritus inmundos, cuando entraron en la manada de cerdos, por todo el desastre que sucedió ahí a la hora de entrar en los cerdos, fueron lanzados, se precipitaron ellos solitos y se ahogaron ahí, ¿verdad? Los 2,000 cerdos. ¿Te das cuenta de la diferencia de ser un hijo de Dios? ¿Te das cuenta de la diferencia de ser un seguidor de Cristo? El Maestro está con nosotros. Dios mismo está con nosotros. Él nos guarda, Él nos cuida. Él no va a permitir que la tormenta te ahogue. Él te va a dar paz en medio de la tormenta. Y fíjense aquí, si esto era una tormenta, imagínate lo que ese hombre estaba viviendo. 2,000 espíritus inmundos dentro de él, se quedan 2,000 cerdos. No vamos a decir que 2,000 espíritus, pero dice aquí que eran muchos espíritus inmundos los que estaban dentro de este hombre, ¿verdad? Y entonces seguimos leyendo, dice: se precipitaron y se ahogaron en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores difundiendo la noticia. Mientras corrían, la gente salió corriendo para ver lo que había sucedido. Nos seguimos ahí adelantito y dice: mientras le piden a Jesucristo que se retire de su tierra, no lo quieren dejar a Jesús que entre ahí, se espanta el pueblo y le dicen a Jesús: no, mejor regrésate, no eres bienvenido aquí. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios les suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaron asombrados de lo que les decía. ¿Ven, familia? Jesucristo, estando haciendo la obra, toda una jornada de trabajo, ¿verdad? Todo un día de trabajo enseñando la palabra de Dios, sube a la barca con sus discípulos, cruzan al otro lado del lago, en medio de la tormenta, llegan donde hay una tormenta peor, con un solo hombre que tenía muchos demonios adentro.
Jesucristo lo libera, le da la libertad, ¿verdad? Y dice que no lo dejaron quedarse en aquella tierra, de tal manera que se sube otra vez a la barca, y en ese momento el hombre que estaba endemoniado quería seguirlo, pero Jesucristo le dice, no, ve a tu casa, ve a tu familia y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y en ese momento el hombre empezó a compartir todo lo que Dios había hecho con él. Imagínate cuántos testimonios tendría este hombre que estaba endemoniado, que tenía muchos demonios. ¿Cuántos testimonios no tenía de todo lo que Dios hizo con él, verdad? De todo lo que lo libró. Y este hombre tuvo paz. Este endemoniado tuvo paz en medio de la tormenta. Sin conocer de Dios, sin saber de Dios, estando en una tierra completamente ajena. De tal manera que los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, tuvieron paz en medio de la tormenta. Y ese hombre que no conocía de Jesucristo, también tuvo paz en medio de esa tormenta que tenía, porque estaba endemoniado por muchos demonios. Y aquí Dios nos muestra su amor sobre los justos y sobre los injustos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él atiende a la voz de todo aquel que tiene temor de Dios. Él ve nuestra aflicción, Él ve nuestra tormenta. Y ¿sabes? Dios ya tiene un día preparado, un minuto preparado para encontrarse contigo y darte paz en medio de la tormenta. Familia, amigos, amigas, ¿qué nos pide Dios? Fe. ¿Por qué tienes temor? Dijo el Señor. ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué acaso todavía no tienen fe? Es lo único que nos pide Dios, familia, que tengamos fe, fe en Jesucristo, que le conozcamos y empecemos a seguir sus pisadas. Vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Vamos a pedirle a Dios que traiga paz a nuestras vidas, que venga y nos visite, nos ayude en nuestra tormenta. Pero familia, la respuesta ya nos la ha dado Dios. Reprendamos toda tormenta que esté en nuestra vida. Reprendamos cualquier situación adversa en nuestra vida. Y pidámosle a Dios que nos permita conocerle un poco más. Vamos a pedirle bendición para esta semana y vamos a pedirle salud también. Vamos a cerrar nuestros ojos, familia. Padre bendito, hoy te damos infinitas gracias, Señor, por tu presencia en medio de cada uno de nosotros. Hoy tú nos has hablado, mi Señor, y nos has enseñado cómo podemos tener paz en medio de la tormenta, Señor. Tú nos has dicho que pongamos atención a tu palabra. Tú diste la palabra, Señor Jesucristo, dijiste, crucemos al otro lado del lago. Tus discípulos dudaron de esa palabra, Señor, y sintieron que se morían, sintieron que se ahogaban. Pero tú, Señor, fuiste despertado por ellos y reprendiste los vientos y las olas. Y les dijiste a los discípulos que no tengan temor, que crean solamente. Llegaste al otro lado del lago, te presentaste delante de un hombre endemoniado que tenía muchos demonios. Señor, lo liberaste, los reprendiste a todo demonio que estaba en este hombre. Este hombre fue liberado y tuvo paz, Señor, y tú lo enviaste a su familia, lo enviaste a su tierra que contara tus maravillas, Padre. Gracias te damos por esta enseñanza. Enséñanos, Padre, recuérdanos a orar, a poner en tus manos nuestras tormentas, Padre, y después levantarnos en el nombre de Jesucristo y reprender cualquier tormenta que esté en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, nuestras hijas, en nuestro trabajo, en cualquier área de nuestra vida. Enséñanos y guíanos cómo hacerlo. Espíritu Santo, te lo pedimos. Sé tú nuestro Maestro. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, hoy yo te pido, Padre Santo, que continúes bendiciendo nuestras vidas, que si hay algún enfermo entre nosotros, alguna enferma, Padre, que esté viendo, que esté escuchando este mensaje, te pido que tú pongas tu mano bendita, Padre, sobre ese enfermo, sobre esa enferma, y que sea sanada. Sé sano, sé sana, hija de Dios, sé sano, hijo de Dios. Recibe tu sanidad en el nombre precioso de Cristo. Padre Santo, te pedimos que continúes bendiciendo nuestros negocios, nuestras finanzas, que prosperes todo lo que hagamos, Padre Santo, y que esa bendición que recibimos la utilicemos para bendecir a otros.
Gracias te damos por todo lo recibido, Padre Santo, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Familia, yo le doy muchas gracias a Dios por tu vida. Te pido de favor que si tienes oportunidad, comparte estas enseñanzas. Es para que otra gente que está en problemas, que quizás está en alguna tormenta, sepa cómo enfrentarla, ¿verdad? Yo te invito, no te cuesta nada compartir esta enseñanza por WhatsApp. Suscríbete a este canal para que te lleguen nuestras enseñanzas de cada 8 días. Y el único fin de todo esto, familia, amigos, amigas, es conocer a Dios un poquito más, un poquito más. Conocer a Dios cada día más y disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero también que aprendamos a compartirlas con otros, con los que no tienen la bendición, la fortuna de conocer a Dios.